¿Puede una pequeña reunión cambiar toda nuestra vida? A veces, las lecciones más importantes llegan a nosotros a través de los maestros más inesperados, especialmente cuando menos lo esperamos. En un pequeño barrio mexicano de Los Ángeles, entre coloridas casas con jardines florecientes, se encontraba una modesta casa con paredes descoloridas. Allí vivían José y Lucía Hernández, una pareja de ancianos que había estado junta durante 45 años. Alguna vez, su hogar se llenó de risas, oraciones y aromas de platos festivos. Los vecinos solían parar para tomar una taza de chocolate caliente y tamales caseros, que Lucía preparaba mejor que nadie en la zona. Pero hace 3 años, su único hijo, Rafael, murió en un accidente automovilístico. Desde ese día, la luz parecía haber abandonado su hogar y sus corazones. Lucía dejó de cantar mientras cocinaba. José descuidó su pequeño jardín, donde solía cultivar las más hermosas dalias y caléndulas para decorar la casa en las festividades. Se acercaba la tercera Pascua sin Rafael. En años pasados, este tiempo estaba lleno de alegría y preparativos. Pintaban huevos con sus nietos, José hacía juguetes de madera, y Lucía horneaba pan de Pascua con una receta que había traído de su aldea en México. Después del servicio matutino, su casa se llenaba de familiares y amigos, sonaban guitarras, y la mesa rebosaba de viandas. Pero ahora, la Pascua se había convertido en un recordatorio de la pérdida. Con cada año, hablaban menos sobre la inminente festividad. En su hogar no había ni huevos pintados, ni decoraciones festivas, ni expectativa de milagros. Lucía miraba por largos momentos la fotografía de su hijo, que estaba sobre la cómoda, y luego se apartaba, secándose las lágrimas. ¿Por qué se lo llevó? Esa pregunta José la hacía cada noche, mirando hacia la oscuridad de su dormitorio. Lucía nunca respondía, solo apretaba más fuerte el rosario entre sus manos arrugadas. Dejaron de ir a la iglesia, donde cada domingo habían ocupado el mismo banco en la tercera fila durante décadas. Dejan de orar antes de las comidas. Dejan de creer que Dios escucha sus oraciones y pesares. José y Lucía se conocieron en la fiesta de San Juan en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Él tocaba la guitarra en una banda local. Ella vendía coronas de flores que tejía con su abuela. Sus ojos se encontraron a través de la plaza, cuando José interpretaba una antigua canción mexicana sobre el amor, y Lucía decía que se había enamorado de su voz antes que de él mismo. 2 años después se casaron, y poco después del nacimiento de Rafael, tomaron la difícil decisión de mudarse a Estados Unidos. Trajeron consigo pocas pertenencias, pero muchas tradiciones, y una fe que era más fuerte que cualquier prueba. En su nuevo país trabajaron sin descanso. José en la construcción y Lucía cosiendo ropa en una fábrica. Poco a poco se adaptaron, aprendieron el idioma, compraron una pequeña casa, y cuando Rafael comenzó la escuela, se convirtieron en miembros activos de la comunidad de la iglesia local. La Pascua era especialmente importante para la familia Hernández. En México, esta festividad se celebraba con tanto esplendor y reverencia que José y Lucía no podían imaginar su vida sin estas tradiciones. Cada año, se preparaban para la celebración por adelantado, ayunaban, decoraban la casa, Lucía cosía una nueva camisa para Rafael. La Pascua es el día en que todos nos acercamos más a Dios y a los demás, decía a menudo José a su hijo, cuando juntos construían una cruz de madera para la procesión de la iglesia. Rafael creció heredando de sus padres su fe y su laboriosidad. Se convirtió en el primero de la familia en obtener un título universitario, pero nunca olvidó sus raíces. Incluso cuando Rafael se casó y se mudó a su propia casa cercana, toda la familia seguía reuniéndose en Pascua, en casa de José y Lucía. Su esposa María y sus hijos, la pequeña Carmen de 10 años y el niño Diego de 8, participaban con gusto en las tradiciones familiares. A los niños les encantaban las historias de su abuela sobre los milagros de Pascua y los juguetes hechos a mano de su abuelo. Después del servicio matutino en la iglesia, a la que asistían en familia, elegantes y festivos, la casa de los Hernández se llenaba de invitados. Vecinos, amigos, familiares, todos sabían que las puertas de esa casa siempre estaban abiertas en la luminosa festividad. Risas, música, el olor de pan recién horneado y carne asada, las voces infantiles, todo esto creaba una atmósfera de verdadero milagro, que se repetía año tras año y parecía interminable. Todo cambió la mañana del domingo de Pascua hace 3 años.
José y Lucía se preparaban para el servicio cuando sonó el teléfono. Era María. Pero en lugar del habitual, «Felices Pascuas, papá», José solo escuchó llantos. Rafael había salido temprano en la mañana hacia la panadería a buscar pan fresco para la mesa festiva. En una carretera resbaladiza tras la lluvia nocturna, un conductor borracho se estrelló contra su coche a toda velocidad. El mundo de José y Lucía se detuvo en ese instante. No recordaban cómo llegaron al hospital. No recordaban las interminables horas de espera en el pasillo. Solo recordaban el rostro del doctor que salió a ellos quitándose la máscara y sus silenciosas palabras. «Lo siento mucho». Rafael había fallecido sin recobrar la conciencia. En lugar de la mesa de Pascua, pusieron una mesa de duelo. En lugar de himnos festivos, escuchaban oraciones fúnebres. El pequeño Diego seguía preguntando: ¿cómo pudo resucitar el tío Jesús, pero papá no? José y Lucía no tenían respuesta. Después del funeral, María y los niños se mudaron con sus padres a otro estado. El dolor de estar en una ciudad donde cada esquina recordaba a Rafael era insoportable. No le echaron la culpa, pero cada llamada telefónica o raro video de los nietos solo exacerbaba la herida. La primera Pascua sin su hijo fue la más difícil. José sacó del armario su traje festivo, pero no pudo ponérselo. Lucía miraba la canasta con huevos que planeaba pintar y lloraba. No fueron a la iglesia. No pudieron obligarse a escuchar el sermón sobre la resurrección y la vida eterna, mientras su propio hijo yacía en la fría tierra. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Esa pregunta José la hacía una y otra vez, sentado en la casa vacía. ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está la justicia? Lucía permanecía en silencio, pero en sus ojos se leía la misma pregunta. Con el tiempo, el dolor no se fue, pero se volvió habitual, como una vieja herida que duele con el cambio de clima. Aprendieron a vivir con ello, a evitar los bordes afilados de los recuerdos. Dejan de hablar de Rafael, aunque pensaban en él todos los días. Las fotos de su hijo fueron a parar a los cajones de la cómoda. Era demasiado doloroso ver su sonrisa. Las festividades se celebraban solo por el calendario, sin alegría ni expectativa de milagros. Para la segunda Pascua tras la tragedia, los vecinos dejaron de invitarlos al servicio. La amistad con los feligreses, poco a poco, se fue deshilachando. José y Lucía se encerraron en su pequeño mundo, donde no había lugar para la fe ni la esperanza. La víspera de la tercera Pascua sin Rafael, Lucía se despertó más temprano de lo habitual. Llevó un largo tiempo acostada en la cama mirando la franja de luz entre las cortinas. A través de la ventana abierta, llegaban las voces de los niños vecinos y el olor de horno recién horneado. El barrio se estaba preparando para la festividad. José aún dormía, y Lucía se deslizó con cuidado fuera de la cama. En el silencio de la mañana, pasó a la sala y se detuvo frente a un viejo baúl donde guardaban reliquias familiares. Después de una pausa, lo abrió. Bajo una pila de álbumes de fotos viejas, había una caja con adornos de Pascua. Lucía la sacó con cuidado, como si temiera perturbar algo frágil. Dentro había guirnaldas coloridas que ella y Rafael habían hecho con papel de colores, un conejo de cerámica que compraron en la primera Pascua en América, una pequeña cruz de madera que José había tallado cuando apenas se casaron. En el fondo de la caja yacía un huevo de Pascua pintado por Rafael cuando tenía 7 años. Líneas irregulares y colores brillantes, un trazo infantil que guardaba el calor de sus manos. Lucía apretó el huevo contra su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordar no la muerte de su hijo, sino su vida, su risa infantil, sus primeros pasos, sus éxitos escolares, su boda. Pero los recuerdos causaban dolor, y devolvió todo a su lugar, sin atreverse a adornar la casa. Cuando José se despertó, la encontró en la cocina. Ella preparaba el desayuno mecánicamente, pero en la mesa había una vela. Una pequeña tradición que habían descuidado en los últimos años. «Los vecinos Rodríguez nos invitaron a la comida de Pascua», dijo Lucía en voz baja, sin mirar a su marido. José hizo un sonido de desdén. «¿Para qué? ¿Para mirarnos con lástima? No, gracias». Lucía asintió, y no volvieron a hablar de ello. El día avanzaba lentamente, lleno de quehaceres cotidianos. Limpieza, cocina, miradas a viejos programas de televisión. Pero algo inefable cambió en la atmósfera de su hogar. Quizá tenía relación con la caja de adornos que Lucía no volvió a guardar en el baúl. Por la tarde,
Mientras estaban sentados en la veranda, observando cómo los vecinos regresaban del servicio de la tarde, José dijo inesperadamente: ¿Recuerdas cómo Rafael siempre era el más ruidoso en el coro? Lucía asintió y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Ya no siento su presencia, Lucía, dijo José en voz baja. Antes, siempre sabía que él estaba cerca. Ahora, está vacío. Lucía tomó la mano de su marido, un gesto que casi habían olvidado en esos años. Lo sé, amor mío, yo tampoco lo siento. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, hasta que los últimos rayos del sol se desvanecieron tras los techos de las casas. Por primera vez en mucho tiempo hablaron de su fe perdida, del vacío que había sustituido la once inquebrantable confianza en el amor y la justicia de Dios. La mañana de Pascua comenzaba con un sonido inusual, un leve golpeteo en el cristal. José abrió los ojos y prestó atención. El golpe se repitió, insistente y rítmico. Se dio la vuelta hacia Lucía, pero ella aún dormía. Su rostro era sereno, como si por un breve momento el dolor se hubiera retraído. José se levantó y se acercó a la ventana. En el alféizar había una paloma, blanca como la nieve, con un matiz rosado en el pecho. El ave inclinó la cabeza y parecía mirarlo directamente a los ojos. En los claros ojos de la paloma había algo extraordinario. Una especie de entendimiento, casi humano. «¿Qué quieres?», murmuró José, sin esperar respuesta. La paloma seguía mirándolo, sin moverse del lugar. El golpeteo de su pico contra el cristal cesó, pero el ave no voló. Un susurro a sus espaldas hizo que José se diera la vuelta. Lucía estaba de pie en la puerta de la habitación, arropada en una vieja bata. «¿Qué hay?», preguntó con voz ronca por el sueño. «Una paloma», respondió José, apartándose para que su esposa pudiera ver. «Está sentada y mirando, como si esperara algo». Lucía se acercó a la ventana. Al ver al ave, su rostro cambió de manera extraña. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus labios temblaron en una especie de sonrisa. «Es hermosa», susurró. Por primera vez en mucho tiempo, José notó en los ojos de su esposa algo más que dolor. Una chispa de interés, casi curiosidad infantil. Ella extendió la mano hacia la traba. «¿Qué haces?», preguntó José. «Voy a abrir la ventana», respondió simplemente Lucía. «Quizás tenga hambre». Para sorpresa de José, la paloma no voló cuando Lucía abrió la ventana. El ave se apartó un poco, pero permaneció en el alféizar, observándolos con la misma atención. Lucía se apresuró a la cocina y regresó con un puñado de migajas de pan. Con cuidado, extendió la mano. La paloma, sin dudar, se acercó y comenzó a picotear de su palma. «Fíjate, José, no le tiene miedo». En la voz de Lucía sonaba algo que no había escuchado en años. Asombro, casi entusiasmo. «Simplemente está acostumbrada a la gente, supongo», murmuró José, pero él mismo no podía apartar la mirada del extraño pájaro. Cuando la paloma se comió todas las migajas, levantó la cabeza y miró primero a Lucía, luego a José. Después, como si hubiera tomado una decisión, batió sus alas y voló, dando una vuelta sobre sus cabezas y aterrizando en una rama del árbol en el patio. «Como si quisiera decirnos algo», murmuró Lucía. «Las aves no hablan, querida», respondió José suavemente. Pero algo en el comportamiento de la paloma le hizo dudar de sus propias palabras. La paloma volvió a volar, aterrizando en la cerca, luego en el buzón, cada vez mirando a la casa, como si verificara si estaban siguiendo. «Él quiere que lo sigamos», dijo inesperadamente Lucía. José quería objetar, decir que solo era un pájaro y no un mensajero, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. En los ojos de Lucía había una chispa que no había visto en años. Se vistió rápidamente, ni siquiera peinándose, y echó sobre sí un viejo abrigo. «Vamos, José», llamó con la impaciencia de un niño. «Vamos a ver a dónde va». José dudaba. Todo aquel incidente le parecía absurdo. Una pareja de ancianos siguiendo a una paloma en la mañana de Pascua. Pero algo en esta absurdidad hizo que su corazón latiera más rápido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía... ¿curiosidad? ¿Esperanza? No sabía con certeza qué era, pero se puso la chaqueta y salió tras su esposa. La paloma, como esperando por ellos, ascendió y voló por la calle lentamente, como si se contuviera para que pudieran seguirle el paso. Caminaron por las calles familiares del vecindario, donde habían vivido la mayor parte de sus vidas. Los vecinos que cruzaban su camino se volvían a mirar sorprendidos. José y Lucía Hernández, que no habían salido de su patio durante años, de repente se apresuraban a algún destino en el cielo. José reconoció el camino.
Conducía a la iglesia donde una vez habían bautizado a Rafael, donde habían celebrado las bodas de sus nietos, donde cada domingo oraban por su familia. La iglesia en la que habían jurado no volver. José se detuvo. «Lucía, no puedo», dijo con voz ronca. Lucía se dio la vuelta, y por primera vez en muchos meses, realmente miró a su marido. Estiró su mano y apretó la palma de él con la suya. Juntos, amor mío, como siempre. Se encontraron de pie frente a las talladas puertas de la iglesia de San Fernando, y en el aire resonaban los sonidos del himno de Pascua. José quería dar la vuelta, pero la paloma se posó en la campana y se quedó allí, como esperando su decisión. Lucía apretó más fuerte la mano de su marido, y juntos subieron las escaleras. Cuando entraron, el servicio ya había comenzado. La iglesia estaba llena de personas, familias vestidas para la ocasión, niños en trajes festivos, flores y velas. La pareja de ancianos se detuvo con inseguridad en la entrada, sintiéndose extraños en un lugar que alguna vez fue su hogar. La primera en notarles fue Conchita Rodríguez, vieja amiga de la familia. Se sorprendió y tiró de la manga de su esposo. Un murmullo recorrió los bancos. Varias personas se dieron la vuelta. El sacerdote, el padre Miguel, se detuvo un instante al verles, pero luego continuó con su sermón. Y aun en la más profunda oscuridad, la luz de su amor nos encuentra. La voz del padre Miguel sonaba solemne y penetrante. La resurrección no es solo un milagro que ocurrió hace 2000 años. Es un milagro que sucede cada día, cuando la esperanza renace en un corazón desesperado, cuando el amor vence al dolor, cuando la fe regresa después de años de dudas. José sintió que algo temblaba en su pecho. Las lágrimas llenaron sus ojos, difuminando la luz de las velas en estrellas parpadeantes. Miró a Lucía y vio que ella también lloraba, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de desesperación. En el alféizar, junto a la vidriera con la imagen de la resurrección, estaba posada una paloma blanca. Un rayo de sol, al atravesar el vidrio colorido, pintaba sus alas con todos los colores del arco iris. Tras el servicio, los rodearon viejos amigos. Abrazos cautelosos, saludos silenciosos, ojos llenos de comprensión y no de lástima, como temía José. El padre Miguel se acercó a ellos en último lugar, y en silencio, los abrazó a ambos sin pronunciar palabras de más. Cuando salieron de la iglesia, no había rastro de la paloma. Pero extrañamente, eso no supuso decepción. Caminaban lentamente de regreso a casa, tomados de la mano, y el silencio entre ellos ya no era agobiante, sino tranquilizador. «Él nos trajo de vuelta», murmuró Lucía suavemente cuando llegaron a su hogar. «Tal vez solo fue un pájaro», respondió José, pero en su voz no había convicción. «O tal vez no», sonrió Lucía, y esa sonrisa iluminó su rostro, haciéndolo más joven. En casa, Lucía tomó un álbum de fotos viejo, y por primera vez en mucho tiempo, juntos pasaron las páginas, recordando no cómo habían perdido a Rafael, sino cómo había vivido. Se rieron de sus travesuras infantiles, hablaron con ternura sobre su terquedad y bondad, sobre lo orgullosos que estaban de sus logros. «¿Sabes?», dijo José, mirando una foto donde Rafael sostenía en brazos al recién nacido Carmen. «Creo que no le gustaría que viviéramos así, en la oscuridad, sin alegría, sin fe». «Sí», asintió Lucía. «Él nos diría que sigamos adelante». Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucía salió al porche a respirar el aire de la tarde. En la entrada encontró una pequeña pluma blanca. La levantó y la apretó contra su corazón, sintiendo cómo se esparcía el calor por dentro. Dios no los había dejado, incluso cuando se alejaron de Él. Les envió una señal, un recordatorio de que la luz siempre regresa después de la más larga noche. Gracias por estar con nosotros, hasta el final de esta historia sobre José y Lucía. Esperamos que la parábola sobre la luz de la resurrección haya tocado su corazón y les haya recordado que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrar su camino hacia nosotros de la manera más inesperada. Si te gustó esta historia, por favor, apóyanos en nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas parábolas inspiradoras y relatos. Además, nos encantaría saber tu opinión. Comparte en los comentarios lo que más te conmovió de esta historia. Quizás hayas tenido una experiencia similar de regreso a la fe o la esperanza en un periodo difícil de tu vida. Hasta la próxima en nuestros próximos videos.